Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Diego Rosé, estudiante de Ingeniería Electrónica y Computación con un número de expediente IS 203-00008B. Y en esta ocasión estoy haciendo el video explicatorio de la actividad número 4 de la materia de sistemas digitales. Y bueno, vamos a empezar con las actividades. La actividad número 1 es sobre sumadores, o en este caso un sumador discreto básico. Lo primero que dicen es que se tiene que diseñar un sumador de dos entradas de un bit, ¿verdad? Que estos tengan un bit por la entrada con puertas conocidas como XOR, ¿verdad? Y la otra que pide es que se monte el circuito en el protoboard y compruebe el funcionamiento del sumador. En este caso se realiza la simulación en Livewire. Y bueno, en este caso, ¿verdad? Para realizar la suma de dos bits, ¿verdad? Se debe entender, lo primero que se tiene que entender es que al sumar dos bits, eh, a realizar esta suma se puede generar dos salidas, ya que cuando se suman dos bits se puede tener un acarreo, ¿verdad? Entonces, las salidas del circuito, cuando se suman dos bits, en este caso son dos resultados o dos salidas, obviamente. Sería la salida de la suma como tal y el acarreo que acabamos de mencionar. Aquí pueden ver el, el circuito del sumador básico en este caso. Y bueno, vamos a mostrar tres casos, que en este caso primero de la simulación es cuando W1 y W0 son exactos cero, vemos que no pasa nada. Luego cuando ambos son uno, y lo podemos ver. Y cuando solo uno tiene uno, que en este caso puede ser cualquiera de los dos. Ok, aquí ya vimos. Bueno, ya vimos cómo funciona y bueno, por la forma de funcionar este circuito podemos concluir o se puede decir que es un circuito semisumador. ¿Por qué? Porque genera solo dos bits de salida. Uno es el de la suma y el otro es el de acarreo que acabamos de decir. Pero la diferencia es que no tiene el acarreo de entrada, el cual en este caso lo necesitaría para que el circuito sea entonces un sumador completo. Y bueno, con el cual sí se pueden colocar varios en cascada, ¿verdad? En un ejemplo. Y así hacer suma de más de dos bits en este caso. Bueno, ese fue el primero. Ahora vamos con el sumador completo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos con el sumador completo. Y bueno, en resumidas cuentas, se realizó en la plataforma aquí de Proteo. Y bueno, este circuito se puede realizar con los conocidos deep switches, que son esos que pueden ver ahí, ¿verdad? En un modo que se llama modo pull-up. Y bueno, esto se hace para introducir los datos de entradas para que se sumen, ¿verdad? Que son tanto A como B, como los pueden ver aquí a su izquierda. Y bueno, ahora, ¿verdad? Para que el circuito pueda dar el resultado en BCD, que es lo que nosotros necesitamos, se debe arreglar la suma de estos dos números, ¿verdad? De estos dos números BCD. Ya que cuando la suma da más de 9, por ejemplo, el número saldrá es en binario y no en BCD, que es lo que necesitamos. Por lo tanto, se deberían hacer dos cosas. Primero, se detectaría cuando la suma es mayor a 9, ¿verdad? Por lo cual en ese caso, para detectar ese límite de cuando es mayor a 9 se utilizaría un comparador. Y luego, si es mayor a 9 se debe sumar un 6 al resultado final de la suma para que dé el número en BCD y arreglar el resultado. Después de esto, bueno, luego se pasan por el decoder de display de siete segmentos que lo vemos ahí, como son ya la conocida 74LS48, que son para el display que se conoce del tipo cátodo común. Y bueno, ahora se muestran tres ejemplos para observar el funcionamiento del circuito. El primero de todos sería cuando A es 5 y B es 2, que obviamente como es un sumador, 5 más 2 debería dar 7. Y empezamos con la simulación. Bueno, aquí ya vimos la sumatoria de la primera simulación y como vemos el resultado efectivamente es 7. Ahora vamos con la siguiente, que sería la entrada de A sería 8 y de B sería 5, que debería dar obviamente 8 más 5 debería dar 13. Veamos. Bueno, aquí vemos la segunda simulación. Podemos ver que la sumatoria da 13. Y bueno, vamos con la siguiente, que es de cuando estos dichos switches están, los deep switches están en A9 y B6, o sea, 9 más 6 debería dar 15. Veamos.
Bueno, aquí vemos que ya esta también exitosamente da 15. Y bueno, en este caso se puede verificar que los tres casos de estudio se confirman que el circuito trabaja de manera eficiente, ya que los resultados para estos tres casos dieron de forma satisfactoria. Por lo tanto, se pueden hacer sumadores completos, ¿verdad? Que es la pregunta, tanto en binario como en BCD, usando el mismo integrado. Ahora nos piden que se diseñe un sumador restador con los sumadores binarios ya señalados. Y lo otro que piden es implementar en el simulador, implemente esto en el simulador y explique cada etapa del circuito, qué diferencia existen entre estos dos circuitos. Y bueno, eso es lo que dice. Bueno, ya estamos aquí con el sumador restador. Y bueno, para en este caso realizar este circuito se debe primeramente utilizar una señal extra, ¿verdad? Para indicar cuando el usuario, si desea sumar o restar, si la entrada extra se le asigna un nombre, por ejemplo X, que ya lo podemos ver ahí, entonces cuando X igual a 0, se sumará, y cuando X igual a 1, se restará. Y bueno, ahora vamos a mostrar los dos ejemplos para mostrar el funcionamiento de este circuito sumador-restador. Primero se tiene cuando X igual a 0, o sea que se suma, y el dip switch A es 4 y el dip switch B es 7. Y veamos el resultado. Bueno, aquí podemos ver de forma exitosa, se realiza la suma cuando cuando este X, ¿verdad? Está en cero, se realiza la suma sin problema. Y bueno, de 7 y 4, obviamente es 11. Ahora vamos con la resta, ¿verdad? Que es cuando se tiene que X igual a 1 y la resta en este caso sería 8, en el deep switch A sería 8 y en el B sería 3, o sea, 8 menos 3, el resultado obviamente sería 5. Veamos. Bueno, y podemos ver que exitosamente sí da el resultado correcto de la resta de 8 menos 3 dando 5. Y bueno, se pudo verificar que con los dos casos de estudio, que el circuito trabaja de manera eficiente, ya que los dos casos, los dos resultados de los dos casos dieron de forma satisfactoria. Por lo tanto, sí se puede hacer un sumador restador con el mismo integrado, mostrando el resultado en BCD a través de un display. Ahora iríamos con la actividad número 2. Bueno, en este caso estamos con la actividad número 2, que es un comparador binario, ¿verdad? Se pide que se emplee el dispositivo 74LS85 y los dispositivos adicionales necesarios para diseñar un circuito que determine la siguiente, que de las siguientes condiciones de A igual B, A mayor B y A menor B mayor A, de dos números, ¿verdad? Introducidos a través de botones que generan los números del 0 al 9. Y bueno, el circuito debe mostrar en un display de 7 segmentos el número A y la condición ya dada que sea igual, mayor A o menor A, con los colores o la luz de un LED. Y bueno, para empezar ya podemos ver el circuito, pero ajá, algo importante por donde se debería iniciar es hacer un circuito para generar las entradas, ¿verdad? Por medio de pulsadores que asemejen un teclado básico, que es lo que podemos ver aquí. Y bueno, esta obviamente tiene una finalidad de introducir los números de solamente el 0 al 9. Y bueno, estos pulsadores, ¿verdad? Eh, Pasan a un codificador decimal, que es el S147 que ya dijimos, y se coloca en su salida unos inversores para invertir así la salida del 147 que ya hablamos y o así obtener el número en binario, pero corregido. En este caso yo puse el LED amarillo que nos indicaría cuando B es mayor a A, el LED rojo es cuando A es mayor a B y el LED verde es cuando A es igual a B. Entonces, bueno, ya es sencillo. A continuación se van a mostrar tres ejemplos donde se podrá verificar el buen funcionamiento de este circuito. Y bueno, primero se colocará un valor mayor donde A sea mayor a B. Entonces, por ejemplo, se podría decir que A es igual a 9 y B es mayor a 3. Y bueno, veamos para ver qué luz LED se prendería. Bueno, como vemos, se prendió la luz LED roja, ¿verdad? Que podemos ver ahí en la esquina inferior derecha se prendió la luz LED roja, indicando que obviamente A es mayor a B. Bueno, el otro caso sería cuando tanto A y B sean valores iguales. Y bueno, en este caso se puede ver que efectivamente sí, con el valor número 0 podemos ver que A y B son iguales y dando un ejemplo, pues en este caso aquí se puede hacer determinado con cualquier tipo de número. El ejemplo que yo estoy poniendo aquí es este de, deja de que efectivamente
se está dando la igualdad en ambos valores, ¿no? Y bueno, ahora iríamos con el último caso, que es cuando A sería menor que B, y se haría cuando, por ejemplo, el valor de A es 4 y el valor de B es el doble, o sea, 8. Y verifiquemos si se prendería, en este caso, la luz amarilla. Bueno, y aquí podemos ver que efectivamente se pudo verificar y obviamente sí da la resta, perdón, la diferenciación entre ambos valores de 4 y 8. Obviamente en este caso B siendo mayor y bueno, obviamente se prende la luz LED amarilla indicando dicha información. Entonces, en conclusión con este, se verificó los tres casos de prueba que el circuito trabaja de manera eficiente ya que los resultados dieron de forma satisfactoria ya que cuando A fue mayor a B, por ejemplo, se prendió el LED rojo, que es cuando se indicaba esa comparación, cuando eran iguales se prendió el LED verde y finalmente cuando B fue mayor a A se prendió el LED amarillo. Y siempre obviamente mostrando en el display el valor de la entrada de A, indicando los tres casos el buen funcionamiento del circuito. Ahora iríamos con la actividad número 3. Bueno, con la actividad número 3, pues es este circuito que podemos ver aquí, que es un generador de paridad, en este caso par. Y bueno, lo que dice es que se construye un circuito para generar los datos de entrada de, y bueno, se determina el tipo de codificación que emplea el circuito de acuerdo con el encendido de los LEDs. Obviamente eso significa codificación par o impar. Otro que pide es qué modificaciones tendría que realizar para cambiar dicha modificación, que se generen los resultados al menos con cuatro grupos de datos y se muestre en una tabla. Bueno, ¿qué se hace? Pues obviamente se diseña el circuito que se generen estos datos de entrada. En este caso, como podemos ver aquí, se van a usar nuevamente switches. Y bueno, estos switches se pasan por un circuito convertidor de decimal a binario, ¿verdad? Que lo podemos ver ahí. De manera, ¿verdad? Que cuando se escoja un número entre 0 al 15, se genera un número en su equivalente en binario. Luego del circuito genere el dato en binario, se pasaría al circuito generador de código de paridad par. Entonces el circuito completo, ¿verdad? Después de hacer todo este proceso, sería el que van a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos el circuito completo de paridad par. Y bueno, ahora se mostrarían dos casos para probar este circuito. El primero sería si selecciona como entrada el número 7, entonces el código con su paridad par es el siguiente. Ok, ya vemos con la entrada del número 7 y vemos el resultado de las luz LEDs de los bits de paridad par. Y bueno, ahora vamos con el siguiente ejemplo, que si seleccionamos como entrada el número 12, es decir, que cuando se ponga 12, entonces su código de paridad, ¿verdad? De paridad par sería el siguiente. Aquí podemos visualizar cómo es cuando la entrada es del valor número 12 y bueno, en este caso se pudo verificar que con los dos casos de estudio el circuito trabaja de manera eficiente ya que los resultados para los dos casos dieron de forma satisfactoria. Porque cuando la entrada es 7, el bit de paridad dio 1 para que tenga todo el código, par de unos, ¿verdad? Y cuando la entrada fue 12, ¿verdad? El bit de paridad dio 0, como pueden ver, para que tenga todo el código par de unos. Y bueno, en respuesta a lo que piden, para poder cambiar a que se genere un código de paridad impar, ¿verdad? Lo que se debe hacer, ¿verdad? Sería solamente invertir el código de paridad par para tener así la paridad impar. Y bueno, en este caso se presentarían los siguientes cuatro grupos de datos. Bueno, aquí ya podemos ver el circuito completo de paridad impar y en este caso primero se harían las pruebas de cuando la entrada es de 5, mostraría lo siguiente. Bueno, aquí podemos visualizar cuando la entrada es 5 y bueno, podemos ver el resultado del bit de paridad impar. Y bueno, ahora vamos al otro ejemplo, que es por ejemplo un número par, que en este caso sería el número 8. Como podemos ver, este es cómo se ve cuando la entrada es de valor número 8.
Y bueno, ahora vamos cuando la entrada es, por ejemplo, otro número impar, como es el número 11. Aquí podemos ver, aquí podemos ver el resultado cuando la entrada es número 11. Y bueno, el último grupo de prueba es cuando la entrada es otro número par, como por ejemplo el número 12. Y aquí podemos ver el resultado de su bit de paridad también. Y bueno, aquí también se puede verificar con los cuatro casos que el circuito trabaja bien, obviamente porque los resultados para estos cuatro casos dieron de forma correcta, ya que cuando la entrada fue 5 el bit de paridad dio 1, ¿verdad? Y todos los vimos, para que tenga todo el código impares de 1. Cuando la entrada fue 11 el bit de paridad dio 0 para que tenga todos los códigos, el código impares de 1. Así que todo correcto. Y bueno, lo otro que pide, ¿verdad? Para esta actividad es que se diseñe una etapa de detección de error, ¿verdad? Basándose en el circuito generador que ya mostramos. De tal forma que si se presenta un error en la salida, ¿verdad? Sea 1 y 0 si no hay ningún tipo de error. Veamos. Bueno, aquí ya lo tenemos. En este caso, para hacer el circuito detector de error, ¿verdad? Con el código de paridad par, se deben pasar estos datos, incluyendo el bit de paridad par, por compuertas, las compuertas conocidas como OR X, ¿verdad? Para que cuando estas sean impares de 1, de 0, y cuando sean impares de 0, den un 1. Y bueno, indicando que hay un error en los datos, obviamente indicando que hay un error en los datos de llegada, ¿no? Obviamente, si por ejemplo se selecciona como entrada el valor 7, se cambiará una de las entradas, en este caso se cambiará el bit mayor de peso, que vale 0, y se colocará como 1. En este caso, así, por ejemplo. Aquí ya estamos viendo en este caso, cuando la entrada 1, y bueno, se cambiaría una de las entradas de bit mayor peso que vale 0 y se colocaría como 1. Ahora vamos a ver el siguiente caso. Bueno, aquí podemos ver el siguiente caso, que es cuando ya se podría decir como tal que hay un error. Y como podemos ver en el bit de error de paridad, la luz LED se prende indicando dicha situación. Entonces, efectivamente, se pudo verificar con los dos casos, ¿verdad? Que el circuito trabaja de forma correcta y bueno, dieron los resultados de forma satisfactoria. ¿Por qué? Porque cuando se cambió un bit de los datos, ¿verdad? Como ya lo vimos, entonces la salida del bit de error de paridad de par pasa a 1, ¿verdad? Como acaba de pasar indicando que existe un error en los datos que han llegado. Y ahora, lo otro que piden es que se diseñe, ¿verdad? Un circuito detector corrector de errores basado en el detector conocido como Hangman. Y bueno, y dice que se implemente un circuito para introducir perturbaciones en las líneas de transmisión del dato, monten el simulador y verifique su funcionamiento con y sin perturbaciones. Bueno, aquí vamos a mostrar el circuito que mandaron a diseñar. Bueno, aquí se muestra el circuito. Y bueno, por ejemplo, si se coloca en los datos el número 5, ¿verdad? Por cierto, el código Hangman resultante, ¿verdad? El resultado de este se muestra en el informe explicado detalladamente. Por cuestiones de tiempo, saltar esa parte. Y bueno, en este circuito se puede ver el código Hangman con los valores resultantes de K1, K2 y K4. Y bueno, ahora, ¿verdad? Lo podemos verificar aquí el código Hangman con las luces LEDs. Y bueno, ahora para que se pueda detectar si hay errores en el código Hangman que están, o sea, errores que estén llegando aquí, se deben revisar todos los datos, tanto los valores de M como los valores de K. Y para esto se pasan de una forma determinada por las compuertas que ya dijimos, las OR X. Y bueno, ese circuito detector que nos piden para verificar dichos errores es el siguiente. Bueno, aquí podemos ver el circuito detector de error de Hangman, ¿verdad? Y bueno, por medio de los bits C4, C2 y C1 se determinará si los datos, o en este caso también la información que llega al sistema, tiene o no tiene errores. Si en el caso de tener un error, el mismo código, ¿verdad? C4, C2, C1 indicará dónde ocurre este error. Ahora vamos a verificar, o bueno, vamos a ver el caso que se muestra cuando los datos llegan de forma correcta.
Bueno, aquí podemos ver si en el caso de cuando los datos llegan correctamente, si el valor de información de M, por ejemplo, en este caso es 7, entonces se puede ver lo que está pasando en los indicadores de error, o sea, no se extiende o no se encienden las luces LEDs. Ahora vamos a mostrar qué pasaría cuando, en caso de que los datos lleguen con algún tipo de error. Bueno, aquí podemos verificar, ¿verdad? Si el valor de información de M es 7, entonces en este caso se colocaría el dato de mayor peso, que es M7, que vale 0, se pasará a 1, y lo cual da lo que se puede verificar aquí. ¿Qué se puede verificar? Que los bits de indicadores de error se encienden todos los tipos de LEDs, ya que la información está llegando con el error ya indicado. Entonces, en conclusión, se pudo verificar que tanto el caso de sin errores como con errores, que es este, el circuito trabajaría de manera eficiente, ¿verdad? De forma efectiva, ya que los resultados dieron lo que nos esperaba. Por ejemplo, debido a que cuando no había errores, ¿verdad? Que es el que vimos anteriormente, los bits C4, C2, C1 daban obviamente 0, 0, 0, indicando que no había errores, o sea, no se prendían las luces LEDs, ninguna luz LED. Pero cuando se cambió el bit, ¿verdad? Del valor M, que era 7, de 0 a 1, solo con esa simple modificación, entonces el circuito pudo detectar el error, ya que los bits C4, C2 y C1 dieron 1, 1, 1, que es cuando la entrada fue 7, la cual es la posición donde efectivamente este valor número 7 es donde efectivamente estaba el error para que lo verificaran los bits de indicadores, que bueno, lo estamos viendo aquí cómo se prende. Y bueno, esa fue mi explicación de todas las simulaciones de esta actividad número 4. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima.